Soy un hombre de 26 años y voy a compartir una historia paranormal que nos ocurrió a mis amigos y a mí en el verano de 2013. Una noche de junio, mi grupo de amigos se reunió en el polideportivo del pueblo. Yo no estaba presente, pero ellos me contaron lo que sucedió. El caso es que decidieron hacer una ouija, y aunque al principio no ocurría nada, cuando pasaron a pedirles a las entidades que se manifestaran, uno de mis amigos empezó a levitar. Por ello se asustaron y se fueron de allí, sin acabar la sesión de ouija. Todo parecía normal hasta que pasaron un par de semanas, cuando empezaron unos extraños sucesos. Todos los miembros del grupo lo sufrieron, o bueno, casi todos. Una amiga mía, mientras cenaba con su padre y su hermana, los candelabros de su mesa se giraron hasta colocarse en posición de cruz. Por otro lado, uno de los chicos del grupo tuvo una extraña situación con su hermana pequeña. Esta se escondió debajo de su cama porque estaban jugando al escondite. Sin embargo, el resto de su familia buscó allí y no la vieron. Afirmaron que desapareció y regresó al cabo de unas 5 horas, alegando que habían pasado 5 minutos y como nadie la fue a buscar, salió de su escondite. A los demás del grupo también les ocurrieron experiencias raras, pero lo que me pasó a mí fue que llegué una tarde de jugar al fútbol y vi humo en mi terraza. Subí y no había nada, pero mi madre, que me estaba viendo desde abajo, me veía a mí entre la humarada. Además, cuando el grupo se reunía, nos pasaban cosas como que las farolas a las que nos acercábamos se apagaban y al alejarnos se volvían a encender. El protagonista de esta historia es mi mejor amigo. A él no le sucedió nada extraño como tal, aunque sí recuerdo un día en el que fuimos al mismo polideportivo, ya que ahí jugábamos siempre, él, nuestras novias en aquel momento y yo. Él me señaló una parte más o menos a la mitad del lugar, donde supuestamente había un hombre colgado, y me dijo que nos fuéramos ya que le daba miedo. No obstante, ni las chicas ni yo vimos nada. Durante ese verano, él no vio nada más, pero los demás sí. Acudimos a curas, quienes solo nos decían que rezáramos y echáramos agua bendita por todas las casas, pero nada funcionaba. A finales de agosto, mis amigos quedaron en verse un día, pero sin mí. Supuse que no habían salido, ya que mi mejor amigo no me avisó, pero no fue así. Estaban jugando como de costumbre en el polideportivo, cuando de pronto la pelota se embarcó en el techo. Mi mejor amigo dijo que él iba por la pelota, pero el suelo estaba hecho de una pasta blanda, por lo que no soportó su peso y cedió ante sus pies. Ese mismo día fui a visitarlo al hospital. Estuve allí durante 3 días, pero él terminó falleciendo. Después de su muerte, todos aquellos sucesos extraños cesaron de golpe. Algo que me marcó fue que cuando llegué al polideportivo, vi que el agujero del techo por el que él se cayó era el mismo sitio donde vio al hombre colgado. Después de eso, no volví a ese lugar. En el año 2021 teníamos un gato llamado Charlie. Él tuvo un accidente y se le quebró la patita. Lo llevamos al veterinario y logramos curarlo. Pasaron algunas semanas y como la casa de mi mamá estaba directo de frente en el panteón, él siempre se la pasaba ahí. Resulta que un día no regresaba a casa. Pasaron 2-3 días y nada. Mi hermano y yo, ante el temor de que hubiera caído en una tumba abierta y no pudiera salir, nos dispusimos a buscarlo por todo el panteón. Revisamos cada rincón, sin éxito. Es aquí cuando se pone interesante, pues al retirarnos escucho el maullido de Charlie. Lo reconocí al instante, pues tenía un maullido muy particular.
Nos paramos cerca de un pinabete y allí estaba, tan tranquilo. Estaba en la posición con las patitas debajo de su cuerpo, su colita pegada a su costado y su cabecita agachada. Podría jurar que más bien parecía que estaba durmiendo, pero desde algún lugar él nos avisó que estaba ahí para que ya no lo buscáramos. Lo dejamos así como estaba, en paz. No sé si esto es algo paranormal o no, pero esto me pasó el año pasado cuando tenía 16 años. Vivo en Guatemala. Mi padre es camionero. En noviembre mi padre me llevó con él a trabajar de ayudante y varias veces mi padre conducía por la noche para llegar rápido a casa. En uno de estos viajes estamos pasando por una carretera con varias curvas y yo estaba en la cabina con mi padre en el asiento del copiloto viendo videos en el celular y con los audífonos puestos. Eran altas horas de la noche y vi por el rabillo de mi ojo una persona con una camisa roja parada cerca del borde de una curva que estaba en un acantilado. Por instinto saqué la cabeza por la ventana rápidamente para ver y el hombre desapareció, no había nada. Le pregunté a mi padre si vio al hombre de camisa roja, pero él me contestó que no vio nada. Yo estaba realmente asustado y me dormí. Pensé que quizás esa cosa que estaba viendo fue por el sueño que yo tenía. En la casa le dije lo que vi a mi madre y obviamente no me creyó. Este sueño comienza después de una tarde de trabajo. Vivo actualmente en Australia, donde es muy común que muchas personas tengan 2 empleos. El despertar comenzó una tarde mientras dormía a mediodía, tomando una pequeña siesta para recargar energías antes de ir a mi segundo trabajo. En el sueño me encontraba en un restaurante, sentado en una de esas mesas exteriores que dan al jardín, desde donde se podía ver la gente. Estaba comiendo con alguien y esa persona me hablaba con entusiasmo sobre un tema que claramente le emocionaba. Sin embargo, soy una persona que experimenta sueños lúcidos con regularidad. Para quienes no lo sepan, un sueño lúcido es cuando te das cuenta que estás soñando y puedes controlar el sueño a tu antojo. En medio de la conversación con esta persona, me detuve y me di cuenta de que estaba soñando. Los que tenemos este tipo de sueños sabemos que, aunque las sensaciones y emociones se sienten reales, no son tan completas como en la vida real. Intenté concentrarme para despertarme, ya que todo en este sueño se sentía demasiado real. El sol en mi rostro, los materiales que tocaba, como la mesa, el mantel y la textura rugosa del cuero que cubría el menú. Incluso podía oler el papel donde estaban escritos los platos del restaurante. En ese momento intenté despertarme. Abrí los ojos y me di cuenta de que estaba en mi cama, pero no lograba despertarme por completo. Volví al sueño y la persona con la que estaba resultó ser mi subconsciente, quien notó que estaba actuando de manera extraña. Aunque llevaba un rato hablando, no lograba entender de qué era lo que hablaba. Cuando mi subconsciente se dio cuenta de que sabía que estaba soñando, se detuvo y me preguntó: ¿estás bien? Y yo respondí: sí, estoy bien, pero sé que esto es solo un sueño. Mi subconsciente me preguntó: ¿por qué lo dices? Y yo respondí: simplemente lo sé por cómo puedo percibir las cosas. Y mi subconsciente me respondió nuevamente: ¿qué clase de cosas? Es en ese momento donde me levanté rápidamente de la silla, sabiendo que me golpearía las piernas con ella y la cadera con la mesa, sintiendo el golpe en mi cuerpo. Y efectivamente, lo sentí, todo era extremadamente real. Mi subconsciente intentó convencerme de que quizás ese era el mundo real, y no el que yo creía. Le respondí: ¿cómo podría ser este el mundo real si no puedo recordar cómo llegué aquí?
no sé quién eres, aunque me resultas familiar. Intenté concentrarme de nuevo y logré despertar en el mundo real, pero cuando intenté moverme y levantarme, sentí que algo me agarraba lentamente del pecho y me volvía a sumir en el sueño, regresando al mismo lugar frente a la misma persona en el restaurante. Mi subconsciente me preguntó: ¿estás bien? Te quedaste callado por un instante. Y trató de nuevo de convencerme de que ese era el mundo real. Le respondo: este no puede ser el mundo real, porque cuando hablas y pienso al mismo tiempo, no logro escuchar nada de lo que dices. En realidad, aunque te esté ignorando, puedo escuchar y pensar simultáneamente. Aquí, cuando hablas, tus palabras no tienen significado. Aunque percibo el sonido, no puedo captar ninguna palabra, como si hablaras en otro idioma. En ese momento, mi subconsciente no parecía estar contento con lo que yo decía, y comencé a sentir una mala vibra proveniente de él. Justo cuando sentía que algo podría suceder, la alarma de mi celular me sacó de ese mundo. Un mundo que, por un momento, sentí que podría tomar mi lugar. Ahora me pregunto, ¿qué tan peligroso es tener sueños lúcidos? ¿Alguien más ha tenido una experiencia similar? Algo raro e inexplicable me sucedió una vez en mi época de colegio. El cole al que asistía solía hacer muchos trabajos comunitarios, a los que llamaba acción social o trabajo social. Fuimos con mi curso a una de estas actividades en el campo, no muy lejos de la ciudad en la que vivo. Nos quedamos una semana durmiendo y trabajando en un pueblo, conviviendo mucho con los campesinos que vivían ahí. El pueblo tenía muchísimos perros callejeros que se aglomeraban muchas veces cerca de nosotros cuando comíamos. Los perros eran muy ariscos, se acercaban pero no a mucha distancia y siempre se quedaban mirándonos a los ojos, lo que me parecía bastante raro, porque una característica muy común en los perros es justamente que no hacen mucho contacto visual. Un día, mientras hacíamos una zanja, un perro salió del fondo del agujero, como si hubiera sido enterrado vivo ahí. Se sacudió y después se fue. Todos nos quedamos perplejos tratando de explicarnos la situación. Lo más seguro es que alguien lo había enterrado ahí, pero ¿por qué? Más tarde, ese día, hablamos sobre lo ocurrido con uno de los habitantes del pueblo, a lo que no recibimos ninguna respuesta. Simplemente una advertencia. Nos dijeron que nunca jamás miremos a los perros a los ojos, porque son las almas reencarnadas de los condenados de su pueblo y que intentarían quitarnos nuestros cuerpos si manteníamos el contacto visual. Nos dijeron también que los perros nunca morían y que estaban ya décadas en el pueblo. No pueden morir, están condenados a sufrir eternamente. Terminaron diciendo que todas las noches de luna llena los perros salían a las 3 de la mañana a aullar a la luna para pedirles que les permitieran descansar en paz. La cosa es que en mi país el siglo XX estuvo lleno de conflictos como muchos otros en Latinoamérica, pero específicamente cuando murió un presidente en el año 1969, el país entero y principalmente la región en la que se encontraba este pueblo se convulsionó. Su inusual muerte ocasionó que muchos campesinos tomaran sus armas y comenzaran a matarse entre ellos. Y a causa de toda esa violencia, hay muchos hechos llenos de sangre y odio que se llevaron a cabo en estos lugares y quedaron olvidados en el tiempo. Aún así, todos pensamos que nos estaban tomando el pelo. Solo querían asustarnos porque éramos los citadinos que aparecimos ahí. Casualmente, el último día de nuestra estancia sería una noche de luna llena. Decidimos, entre algunos de los que estábamos ahí, quedarnos despiertos para saber si realmente la historia era real o solamente fue un invento para asustarnos. Esa noche, nos quedamos despiertos hablando y contando historias de terror, muchas tontas y graciosas al final. Y a medida que pasaban las horas,
Muchos de los que estábamos ahí iban cayendo dormidos. Al final quedé yo y algunos más de los que estábamos ahí. Yo tenía mi reloj y me la pasé viendo todo el tiempo la hora, a ver si ya eran las 3 de la mañana. Las horas pasaron y la única luz que había era la de la luna llena, entrando por la ventana. Recuerdo muy bien cómo levanté mi brazo para ver la hora y marcaba las 3 en punto. Nos quedamos callados esperando, y cuando parecía que no iba a pasar nada, un perro empezó a aullar en la puerta del cuarto en el que todos estábamos. A ese perro se le sumó otro, y luego otro y otro. Y cuando nos dimos cuenta, había decenas de aullidos diferentes que salían de todas las direcciones, y se escuchaban tan fuerte y tan cerca que no se podían escuchar ni los pensamientos. Algo que me olvidé de añadir es que el cuarto en el que nosotros estábamos era un aula de un colegio, pero como era un pueblo de escasos recursos, el aula llegaba directamente a la calle, así que no estábamos realmente en ningún lugar lejano, sino más bien en medio de los aullidos. Los perros parecían moverse en una misma dirección, todos hacia el cementerio, el cual se encontraba muy cerca del lugar en donde nosotros estábamos durmiendo. Pasaron unos 15 minutos. Los perros, que parecían haber llegado a su destino, comenzaron a aullar todos al unísono, como si hubieran preparado una coreografía para el público que tenían en esa noche. Mantuvieron varios aullidos hasta que después de unos minutos empezaron a callarse poco a poco, uno a uno, hasta que solo quedó uno y después ninguno. Me quedé perplejo, no podía hablar, ni pensar ni moverme. No sabía si los demás se habían quedado despiertos durante todo el show, o se habían dormido, o si estaban igual que yo. Decidí quedarme despierto para ver si pasaba otra vez, pero los perros no lanzaron ni siquiera un solo ladrido el resto de la noche. Ese día me quedé con más preguntas que respuestas, y hasta ahora, años después, sigo escuchando todo como si hubiera sido hace poco. Un día planeo volver a ese lugar, hasta entonces solo tengo una parte de la historia. Al día de hoy, estas experiencias seguirán siendo un total y enigmático misterio dentro de los recovecos del universo. Sin embargo, varias preguntas yacen latentes en el aire, y a veces es mejor que algunas respuestas sigan ocultas en lo más profundo del misterio. Esto fue El Despertar de la Noche. Mi nombre es Hernán Sánchez. Hasta la próxima.